Bueno, buenos días a todos. Continuamos el programa de seminarios de este año, en este caso con la visita de Isabel Lifante. Isabel es profesora titular en la Universidad de Alicante, lo que ya imprime carácter, porque evidentemente, como es de todos conocidos, es uno de los grupos de investigación absolutamente referentes en filosofía del derecho en el ámbito, bueno, de forma internacional y especialmente en el ámbito latino. Lo que aprovecho para decir, ya que pronuncié la palabra latina, latino, lo que aprovecho para decir que en ese, precisamente, ámbito latino, pues están intentando liderar un proyecto de unión de toda nuestra comunidad en torno, primero a un congreso, después, quién sabe, sea una asociación, sea a una serie de publicaciones, etcétera, y que empezará con el llamado Congreso de la I Latina en el mes de mayo, al que están todos invitados a la catalana, que la invitación a la catalana consiste en se invita y cada uno paga lo suyo. Entonces están todos invitados a la catalana, a ese congreso, y les recomiendo muy enfáticamente. Isabel es amiga de la casa y amiga personal desde hace muchos años. Tuve yo el placer de compartir el doctorado, el programa de doctorado con ella, en temas diversos, evidentemente. Ella trabajó básicamente y ha seguido trabajando hasta el día de hoy en el área de la interpretación jurídica y los temas vinculados a los problemas de la interpretación jurídica, también al ámbito de los problemas vinculados a la discrecionalidad, que son colaterales, no el mismo tema, pero sí que tiene áreas de convergencia con los problemas de la interpretación, y también recientemente, o más recientemente, vinculados a temas sobre seguridad jurídica, y que también tienen sus áreas de contacto con los problemas de discrecionalidad y con los de interpretación, y por tanto una línea de trabajo y de investigación que yo diría muy sin saltos, sino muy coherente en su desarrollo. Sus obras son absolutamente recomendables para quien quiera analizar este tipo de problemas. Y hoy nos trae un trabajo en elaboración, que fue anunciado como responsabilidad y representación, y que, como está en elaboración, ha ido avanzando y ahora se llama exactamente responsabilidad y funciones públicas, del que espero que habiendo leído el trabajo, ya lo puedo asegurar, es absolutamente interesante para discutir. Así que, sin tomar más tiempo, pues muchas gracias por venir, por estar con nosotros, y por unos 40 minutos es tu tiempo para la exposición. Muy bien, muchísimas gracias por tu amable presentación, y sobre todo por la invitación, ¿no?, que me permite estar aquí entre vosotros y poder presentaros este texto para discutir. Es evidentemente, como señalaba Jordi, un trabajo en elaboración, ¿no? Es una nueva línea de investigación que quiero abrir sobre responsabilidad, la función pública, corrupción, etc. Y este sería el primer paso. El título era Responsabilidad y representación, ha variado un poco, aunque sigue estando conectado. En realidad, el enfoque es que el ejercicio de funciones públicas no exige representación de intereses ajenos, por lo tanto, esa era la idea que estaba detrás del título original y que sigue aquí presente. Bien, el objetivo de este trabajo es analizar el concepto de responsabilidad en el ámbito precisamente del desempeño, del ejercicio de lo que podríamos considerar como funciones públicas en un sentido muy amplio, que tampoco me preocupo de delimitar estrictamente. Pretendo incluir cualquier actividad atribuida a un sujeto
sea o no en sentido estricto autoridad jurídica, y que esté al servicio de intereses generales, intereses públicos. Bien, el punto de partida es que la mayoría de análisis jurídicos que se hacen en este tema se suelen realizar desde una perspectiva que yo considero, por así decirlo, negativa y ex post. Es decir, se trata de examinar cuándo a un funcionario o a un cargo público, en el ejercicio de sus competencias, se le pueden atribuir responsabilidades en el sentido de sanciones, bien penales, bien disciplinarias, o cuando puede exigírsele que indemnice por ciertos daños a él o a la administración en la que trabaja. Y así hay muchísimos trabajos sobre la responsabilidad penal de los funcionarios, sobre responsabilidad disciplinaria, sobre las peculiaridades de la responsabilidad patrimonial de la administración, etcétera. El centro de atención de este trabajo no es, sin embargo, esa perspectiva ex post y negativa, sino lo que quiero es incluir en el debate lo que considero una perspectiva más bien ex ante y positiva, cómo se deberían desempeñar esas responsabilidades en el ejercicio del cargo público. Y para ello, mi tesis, la que voy a intentar defender acá, es que necesitamos incluir en la discusión, en el análisis jurídico, además de la clásica perspectiva deóntica que se preocupa por determinar las posiciones jurídicas, ¿no?, los deberes de los servidores públicos en general, también la perspectiva valorativa para completar este análisis. Necesitamos un poco preguntarnos cuál sería el buen servidor público. Para ello, el punto de partida es, dada mi formación analítica, precisamente pasar revista a los distintos conceptos de representación. Fundamentalmente, no me detengo mucho, pero fundamentalmente para mostrar que todos ellos están relacionados entre sí. El punto de partida es el clásico análisis de Hart, ¿no? Como saben, y no me voy a detener mucho, porque sé que lo han estudiado, Hart distingue 4 sentidos de responsabilidad, los que propone llamar responsabilidad rol, ¿no?, los deberes propios de un cargo, papel social, responsabilidad causal o como causalidad, responsabilidad liability, que normalmente se traduce como sancionabilidad, aunque incorpora también los supuestos de responsabilidad indemnizatoria o resarcitoria, y responsabilidad como capacidad, ¿no?, aquellos casos de que decimos alguien es responsable porque responsable de sus actos, ¿no?, tiene ciertas capacidades necesarias para atribuirle. Ya Hart señalaba que todos estos sentidos se encuentran estrechamente ligados y consideraba, y en general suele hacerlo así la doctrina jurídica, no todos, pero la mayoría, que el sentido principal sería el de responsabilidad, sancionabilidad o liability, porque en el fondo, señalaba Hart, los demás podrían verse como presupuestos, condiciones necesarias para imponer sanciones o exigir responsabilidades, ¿no?, la causalidad, el juicio, etc. Bien, yo en cuanto a mi estrategia no va a ser exactamente la de Hart, no voy a tomar, ya lo he señalado, como el sentido central, y por eso incorporo también algunas cuestiones del análisis que hace Dworkin. Dworkin señala 4 sentidos prácticamente equivalentes a los de Hart, esos 4, y a esos 4 sentidos, con otros nombres, señala que se trata de sentidos de la responsabilidad como un concepto relacional, porque en el fondo acaban relacionando a un sujeto X es responsable de Y, sería o de sus actos, o de la producción de un efecto, o de un delito, o de un cargo. Pero junto a esos 4 sentidos relacionales, él incluye un cuarto, que es la responsabilidad como virtud, ¿no? Señala que en ocasiones también hablamos de responsabilidad, fulanito es muy responsable, o fulanito actuó responsablemente, para hacer referencia a una cualidad valorativa de los individuos, ¿no?, para evaluar. Él habla de la virtud de la responsabilidad, alguien es muy responsable. Como señalo, no me centro en analizar los conceptos de responsabilidad en abstracto, porque mi objetivo es muy determinado, es analizar la responsabilidad de los funcionarios públicos. Lo único que me interesa son los juicios, las atribuciones, distintas atribuciones de responsabilidad que realizamos desde las prácticas normativas, en particular en el derecho. Y creo
que estos juicios de atribución de responsabilidad, en el fondo, acaban conectándose con las tres dimensiones que encontramos en una práctica como institucionalizada como es en el derecho, ¿no? Nos encontramos con tiene una dimensión, el derecho, claramente constitutiva, tiene una dimensión clarísimamente regulativa o deóntica, de dirigir la conducta, y también, desde el derecho, realizamos juicios de atribución con dimensión valorativa. Las tres dimensiones suelen ir vinculadas. De hecho, en la mayoría de juicios de atribución de responsabilidad encontraremos las tres facetas, ¿no? Pero creo que es interesante señalarlas separadamente porque hay algunas ocasiones en las cuales estas dimensiones se disocian y podemos llevar a cabo juicios de atribución de responsabilidad en las cuales una de estas dimensiones es la que destaca o la que exclusivamente nos resulta relevante. Así, respecto a la dimensión que ya considero constitutiva, en ocasiones hacemos juicios de atribución, X es responsable, en el sentido de que X cuenta como, por ejemplo, como agente. En el sentido de responsabilidad como capacidad o responsabilidad de juicio, podría verse precisamente como esta faceta de la dimensión constitutiva. Para una práctica, un determinado sujeto cuenta como agente. Y lo mismo creo que ocurriría con la responsabilidad como causalidad. En ocasiones, ¿no? El sujeto fue responsable, ¿no? El balonazo del niño fue responsable de la rotura, a efectos del derecho cuenta como la causa. Sabemos que el concepto de causa es muy complicado. Entonces, estos serían los juicios de responsabilidad con una dimensión especialmente constitutiva. También encontramos juicios, atribuciones de responsabilidad que se conectan más estrechamente con la dimensión regulativa del derecho, la dimensión deóntica. Entonces, serían los casos de los sentidos de responsabilidad que Hart señalaba como responsabilidad como rol. El ministro es el responsable de la estabilidad económica o los padres son los responsables de la educación de los hijos. Queremos decir que esas personas tienen ciertos deberes. Estamos hablando de la atribución de situaciones, posiciones deónticas a un sujeto. Y también la liability o sancionabilidad. El fulano fue el responsable de la contaminación del río, en el sentido de que es a él al que hay que exigírsele la indemnización o debe ser sancionado. Entonces, aquí aparecen situaciones deónticas, deberes u otras posiciones jurídicas vinculadas a esos juicios. Y por último, también tenemos una dimensión valorativa. En ocasiones, desde el derecho, con los juicios de responsabilidad, podemos valorar la conducta, una conducta responsable o irresponsable. Como decía, cuando hablamos de esta dimensión valorativa, Dworkin incluye aquí el concepto de responsabilidad como virtud. Cuando decimos que alguien es una persona responsable o actuó responsablemente, estamos alabando, estamos diciendo que ejemplifica una virtud, que es la virtud, dice Dworkin, de la responsabilidad. Depende desde qué práctica normativa formulemos estos juicios de atribución, la virtud puede ser entendida como una virtud en términos éticos o bien como una virtud política o una virtud, también Dworkin habla profesional, y los valores a los que hace referencia obviamente dependerán de cuál sea la práctica normativa desde la que se formulan estos juicios. Pero si nos preguntamos algo más sobre en qué consiste esta virtud, cuando hablamos en general de la virtud de la responsabilidad, lo normal es vincularla a la idea de integridad. Una persona responsable es una persona íntegra, una persona que actúa coherentemente con todos aquellos principios y valores que rigen rigen su conducta en el ámbito en el que nos estemos moviendo. Esta es, por ejemplo, la definición aproximadamente que da Villoria y también la que ofrece Dworkin sobre esta virtud. En este sentido, Dworkin señala que la epistemología de una persona responsable ha de ser lo que llama una epistemología interpretativa. Se trata precisamente, y aquí de nuevo la vinculación a mis orígenes en materia de interpretación, se trata de buscar, ¿no?, hacer un esfuerzo por encontrar una interpretación, una reconstrucción
lo más coherente posible con todos aquellos principios y valores que estén detrás, y conseguir integrarlo todo en una red, porque una red densa. Eso implica que la persona responsable ha de esforzarse por buscar precisamente esta integridad, esta coherencia. Bien, a continuación me voy a centrar obviamente en lo que sería la dimensión regulativa, los juicios de atribución de responsabilidad vinculados a la dimensión deóntica o regulativa. Es decir, cuando usamos un juicio de responsabilidad para atribuir deberes o imputar consecuencias jurídicas. La forma estándar acá será precisamente X, el sujeto X es responsable de Y. Entonces, utilizamos estos enunciados para relacionar a un sujeto con un determinado estado de cosas, con Y. Pero ese estado de cosas puede estar bien referido al futuro o bien al pasado. Y hace ya varios años, Ernesto Garzón Valdés, precisamente, distinguía dos posibles juicios de atribución de responsabilidad según cuál fuera la perspectiva temporal respecto al estado de cosas en los cuales se va a predicar. Y proponía llamar, yo sigo acá esa terminología, los juicios de atribución prospectivos, cuando el estado de cosas es... aquí hay un error, perdón, está cambiado. Los juicios prospectivos, cuando el estado de cosas es futuro, serían lo que yo propongo llamar juicios prospectivos o directivos, y cuando el estado de cosas se refiere al pasado, juicios retrospectivos o reactivos. Pero es importante darse cuenta que hay una asimetría. Cuando hablamos de los estados de cosas futuros, cuando X es responsable de Y y representa un estado de cosas en el futuro, normalmente se trata de un fin, un objetivo a perseguir, y por lo tanto es algo valorado positivamente por la práctica normativa en la que nos encontramos. Sin embargo, cuando hacemos juicios de atribución retrospectivas, respecto a cuando el estado de cosas está en el pasado, normalmente, en todas las prácticas normativas, el estado de cosas es valorado negativamente por la práctica, ¿no? Atribuimos responsabilidad por la producción de la contaminación del río, un asesinato, etc. Nada impediría que habláramos también de juicios retrospectivos para cosas valoradas positivamente, pero no solemos hacerlo. Bien, obviamente los primeros, los prospectivos, coincidirían con lo que llama bajar responsabilidad rol, mientras que los segundos con la responsabilidad liability. Respecto a la responsabilidad retrospectiva, acá usamos estos juicios de atribución de responsabilidad para identificar o individualizar aquel sujeto al que le vamos a atribuir ciertas consecuencias normativas, consecuencias que el sistema establece precisamente como reacción, por eso de llamarlos también reactivos, como reacción a la producción de un determinado estado de cosas. Por ejemplo, fulano es el responsable de la contaminación del río. Por supuesto, en el derecho desde el derecho realizamos muchos juicios de atribución de esta responsabilidad y normalmente distinguimos dos sistemas de responsabilidad, ¿no? La sancionatoria en sentido amplio, dentro de la cual el prototipo sería la responsabilidad penal, y la indemnizatoria. Y cada uno de estos sistemas responde no solo a reglas distintas de atribución, ¿no? de identificación del sujeto, sino también, y esto es lo importante, a principios y valores distintos, ¿no? que serían los que justificarían estas prácticas de atribución. Pero lo que tendrían en común es que nos encontramos, como decía, con que el estado de cosas es valorado negativamente, la I, por el sistema normativo de referencia, bien porque se haya producido el incumplimiento de una concreta regla de acción que imponía un deber, o bien porque ese estado de cosas es considerado indeseable a la luz de los valores del propio sistema normativo, por ejemplo, la producción de un daño o de un determinado riesgo. De modo que este tipo de enunciados de responsabilidad retrospectiva cumplirían una doble función. Por un lado, implican una valoración negativa respecto al estado de cosas producido, que puede, pero no siempre, incluye un reproche personal al sujeto, a X,
Y por otro lado, con ellas también expresamos la reacción normativa ante la producción de dicho estado de cosas, y en este sentido tienen como función crear una exigencia de respuesta por parte del considerado responsable, respuesta que normalmente es o la obligación de asumir una sanción o la obligación de reparar, compensar o absorber el daño producido. Estos dos aspectos pueden verse respectivamente como la reprochabilidad y la exigibilidad o reacción del sistema normativo ante la producción de ese estado de cosas. Ross se refería también, hablaba de que el concepto de responsabilidad cumplía una doble función, en un sentido. Entonces, él llevaba a cabo su análisis en términos de concepto tutú. Decía que este concepto es un concepto sistemático que es usado para referirse a un nexo o vínculo que se establece el sistema normativo entre un antecedente, que puede ser una pluralidad disyuntiva de hechos, y un consecuente, que puede ser una pluralidad acumulativa de consecuencias jurídicas. De modo que con el mismo rótulo, X es responsable de Y, podemos hacer referencia al mismo tiempo a lo que justifica dicha atribución, el título que justifica considerar a X como responsable de Y, como también a la consecuencia, la imputación a X de una sanción o la obligación de reparar ciertos daños. Desde este punto de vista, la responsabilidad sería vista como una técnica de presentación que serviría para fines sistemáticos. Bien, hemos dicho que la responsabilidad, la expresión ser responsable en este sentido, se usa tanto para hacer referencia a antecedentes como a los consecuentes y, por lo tanto, implica esta doble dimensión también de reprochabilidad y exigibilidad. Normalmente consideramos que estamos entre dos caras de la misma moneda, que harían referencia al mismo fenómeno. Pero aunque en los casos centrales de responsabilidad, la responsabilidad penal o la civil subjetiva, esto suele darse así, no está tan claro que esto ocurra en los llamados casos de responsabilidad completamente, ¿no?, plenamente objetiva, y por eso mismo algunos autores discuten si serían en realidad supuestos o no de responsabilidad, porque en ellos faltaría la lógica del reproche, no estaría la reproche. Pero no me interesa y no voy a entrar en esta cuestión. Pasemos ahora a la responsabilidad prospectiva o directiva. En estos juicios de responsabilidad son utilizados para relacionar también a un sujeto con determinados estados de cosas, más bien yo creo que es más adecuado hablar de fines u objetivos, estados de cosas futuros, y atribuirles al mismo tiempo deberes relacionados con la persecución de dicho fin. Sería el sentido de responsabilidad de rol de Hart. En un sentido, entendiendo rol, en un sentido muy amplio que incluye cualquier asignación de funciones que puede ser realizada de cualquier manera, de maneras muy distintas, desde las menos institucionalizadas, un mero acuerdo de reparto de tareas, hasta, como es en el caso del derecho, por supuesto de los funcionarios públicos que a mí más me interesan, las más institucionalizadas, ¿no?, las asignadas siguiendo reglas formalizadas de atribución de competencias en el marco de un sistema jerárquico de tomas de decisiones, ¿no? Se definen, por tanto, ciertos estatus, cargos, etc. Hart señala, sin embargo, que no todos los deberes que tiene alguien serían caracterizados, serían calificados como responsabilidades. Y la pregunta es, ¿qué tipo de deberes son esos deberes a los que llamamos responsabilidades? Se trata, nos dice, de un tipo especialmente complejo y amplio de deberes que requieren cuidado y atención a lo largo de un prolongado periodo de tiempo, ¿no?, frente a deberes de tipo simple, etc. Aunque reconoce Hart que no está muy seguro de que esa sea la clave de la distinción. Pues bien, en mi opinión, lo que caracterizaría a estos deberes a los que nos referimos como responsabilidad no sería tanto su complejidad o su duración, sino más bien y fundamentalmente el hecho de que se definen por su conexión con la promoción de determinados fines o estados de cosas considerados valiosos. Y en este sentido exigen prestarles cuidado y atención. Estos serían precisamente los fines y valores perseguidos por la institución. De modo que la atribución de determinado estatus o una función en el marco de una institución social compromete con la persecución de los fines que justifican la propia existencia y la búsqueda de las metas o propósitos propios de la institución. Por ello, estas responsabilidades exigen deliberación. Es necesario pensar sobre ellas y hacer
esfuerzos para satisfacerlas. Y esto es así, creo, porque las responsabilidades exigen resultados, no acciones determinadas a priori. Es decir, se trata de situaciones que no podríamos definir con el esquema X debe realizar la acción X, sino X debe procurar que se produzca un estado de cosas o debe procurar alcanzar un fin. Ahora bien, lo más normal es que ese estado de cosas que debe procurar que se produzca X, esa Y, no esté completamente bajo su control. Pensemos, por ejemplo, en los casos de las llamadas responsabilidades de supervisión. Los padres son responsables de que los hijos vayan a la escuela. Bueno, en este caso, el estado de cosas, que los hijos vayan a la escuela, requiere la acción de otro sujeto. Por lo tanto, por así decirlo, no está completamente bajo el control del agente al que obligamos a supervisar. Pero incluso también en aquellos casos en los que, en condiciones normales, el estado de cosas sí que estaría bajo el control del agente, por ejemplo, el conserje es el responsable de que los medios audiovisuales funcionen, también es requerida una cierta preocupación por parte del sujeto. Y así podríamos pensar que si el fin, el estado de cosas, se produce por mero azar, pero la responsabilidad habría sido desatendida. Pero incluso yo diría que en la mayoría de las ocasiones estos estados de cosas a los que hay que intentar producir, en muchas ocasiones no son realmente el resultado de la acción de nadie en particular, aunque sí la consecuencia de una combinación de factores entre los cuales podemos incluir acciones de sujetos y hechos naturales. Pensemos, por ejemplo, la atribución de la responsabilidad al concejal de Medio Ambiente de reducir la contaminación atmosférica o que no pase de cierto nivel la contaminación atmosférica. En este sentido, la atribución de responsabilidades prospectivas suele ir acompañada de una regulación de la conducta que es un tanto peculiar y que consiste en no determinar de antemano las acciones a realizar, sino atribuir al destinatario el poder y el deber de determinar la concreta acción a realizar para perseguir el fin o conseguir el resultado, ¿no? Se trata, por tanto, de una regulación a partir de lo que podríamos considerar normas de fin, ¿no? Aquí sigo a Atienza y Ruiz Manero en su contraposición entre normas de fin y normas de acción. Mientras que las normas de fin califican deónticamente una determinada acción, las normas de fin obligan a perseguir o maximizar un determinado fin, delegando, por tanto, en el destinatario una discrecionalidad, un poder discrecional, o, dicho de otro modo, la responsabilidad de seleccionar el medio óptimo para ello. Ese medio será aquella medida que, a la luz de las circunstancias del caso concreto y atendiendo a las posibilidades fácticas y deónticas, maximice el fin, el objetivo, con el menor coste posible en términos de lesión de bienes y valores protegidos. Por supuesto, a este sujeto al que le atribuimos el poder discrecional también se va a ver sometido a muchas otras normas del sistema, pueden ser reglas de acción, que le prohíban o obliguen a hacer acciones concretas y en ese sentido van a limitar su poder discrecional. Pero lo que quiero destacar es que la dinámica del cumplimiento de una responsabilidad es distinta a la del cumplimiento de los deberes fijados por normas de acción. En este último caso operaría una lógica binaria, o se cumple o se incumple. Sin embargo, aquí la lógica es más bien la lógica de la maximización. Podríamos pensar que hay determinados estados de cosas, fines, que que admitirían un cumplimiento total. Pero en la mayoría de las ocasiones nos encontramos con que ese objetivo nunca va a poder ser completamente obtenido, sino solo por aproximación. En estos casos, en realidad, podríamos decir que el esquema de la norma no sería tanto X debe procurar que se produzca un determinado fin, un determinado estado de cosas, mejor dicho, sino X debe velar por un fin valioso. Por ejemplo, pensemos, los profesores son responsables del aprendizaje de los alumnos, los padres son responsables del bienestar de los hijos. Estos fines no es que solo no pueden lograrse en distintos grados, sino que además, una vez que hemos obtenido un determinado grado de cumplimiento, por así decirlo, no nos hemos librado de la responsabilidad. Siguiendo la terminología de Gooding, se trataría de responsabilidades de objetivo variable. El objetivo se va desplazando dependiendo de cuál sea el punto de partida.
el sujeto al que se le atribuye una responsabilidad es precisamente el sujeto que debe decidir cómo actúa frente a la situación particular, y para ello debe deliberar. Esta responsabilidad incluye, por tanto, un poder de control, un poder para seleccionar los actos que se van a llevar a cabo en el ejercicio de la función prevista. Pero eso no quiere decir que la conducta no pueda ser controlada, por ejemplo, por una autoridad superior o por la actividad jurisdiccional. En mi opinión, claro que puede. Y pueden exigírsele responsabilidades en sentido retrospectivo, sancionatorio, por la acción o inacción al sujeto. Más bien, yo diría que es todo lo contrario, que es precisamente estas responsabilidades en sentido prospectivo las que determinan quién o quiénes, puede haber responsabilidades compartidas, deben asumir ciertas funciones en el marco de una institución social y, por lo tanto, quiénes deberán hacerse cargo del fracaso y en qué grado si esas funciones no se realizan de manera adecuada, ¿no? Entonces, podríamos decir que las distintas responsabilidades asignadas ex ante justificarían precisamente los distintos grados de responsabilidad retrospectiva exigida. Pues bien, ahora pasando a... a ver cómo estamos aquí. A lo que sería las conclusiones, ¿no? ¿Qué es lo que implica el ejercicio responsable de una responsabilidad pública? Uno de los puntos centrales de este trabajo consiste precisamente en sostener que es inadecuado reducir el análisis del desempeño de las responsabilidades en general y de las funciones públicas en particular a cuándo puede o debe sancionarse u obligar a indemnizar a un sujeto que desempeña dicha responsabilidad. Creo que necesitamos reflexionar también sobre qué es lo que exige el buen desempeño de las funciones públicas en particular. La atribución de sanciones, en sentido amplio, a los servidores públicos es solo un instrumento para favorecer el buen desempeño de sus funciones, de modo que el diseño de estas sanciones ha de estar dirigido al logro de dicho fin que ha de poder definirse de manera independiente a la mera ausencia de sanciones o indemnizaciones. Dicho de otro modo, el buen servidor público no es simplemente el que no da lugar a sanciones o indemnizaciones, pero es que además la atribución de responsabilidades retrospectivas creo que no es el único instrumento disponible, y aunque necesario, por supuesto, resulta insuficiente para lograr ese fin. Creo que necesitamos también diseños institucionales que favorezcan el cumplimiento adecuado de las funciones, políticas que fortalezcan esto que se llama hoy en día la cultura de la responsabilidad, etc. A lo largo del trabajo he pretendido mostrar que los distintos sentidos de responsabilidad se encontraban conectados entre sí y que en cierto sentido la dimensión valorativa tiene cierta prioridad, ¿no? La atribución de responsabilidades siempre se da para alcanzar ciertos objetivos valorados positivamente por el sistema. Pues bien, a modo de conclusiones, ahora pretendo dejar planteado simplemente, en ese sentido, más que conclusiones, sería el punto de partida de un plan de trabajo futuro, algunas ideas al respecto. Dado que el desempeño de las responsabilidades públicas se conecta con las normas de fin, lo que exige el cumplimiento de una responsabilidad nunca va a poder agotarse, nunca va a poder traducirse completamente en un catálogo cerrado, predeterminado, de deberes exigidos expresamente por reglas de acción preexistente. En el texto tengo un ejemplo de un enunciado administrativo donde dice que los responsables de los expedientes deberán adoptar todas las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno del derecho de los interesados. No hay manera de traducir completamente qué acciones concretas, ex ante, son exigidas por este artículo. Obviamente este artículo se irá concretando a lo largo del tiempo y se irán incorporando reglas de acción, pero siempre existirá la posibilidad que se presente una nueva situación y el responsable deba plantearse qué debe hacer. De este modo, y si pasamos ahora a ver la cuestión por la otra cara, en negativo, ¿qué es lo que implica incumplir una responsabilidad? Cuando no se cumple adecuadamente,
tendríamos que decir que incumplir una responsabilidad es algo distinto a incumplir un concreto deber de acción prefijada en una regla. Por supuesto, hay muchas conductas irresponsables de este tipo, que son violaciones de reglas, pero hay otras que no lo son, ¿no? Otras que pensemos todos aquellos casos que implican, sin incumplir ninguna regla de acción, poner en peligro precisamente el fin o el objetivo que debe procurar. Un ejemplo creo sencillo es el que pongo del cónsul español en Boston, que tras el atentado del maratón, en el maratón de 2013, cerró a la hora habitual, a la hora que debía cerrar el consulado, 2 horas después del atentado. Obviamente no hay ningún incumplimiento de una regla de acción, pero diría que incumplió su responsabilidad. Esto implica que para enjuiciar el desempeño de una responsabilidad en el ejercicio de funciones públicas debemos ir más allá del nivel de las reglas de un determinado sistema. Las responsabilidades se atribuyen para conseguir fines considerados valiosos por la práctica normativa, y a su vez dichos fines han de ser perseguidos de la manera más coherente con los principios y valores que subyacen a la práctica. Al mismo tiempo, eso muestra la insuficiencia de las precisamente respuestas que podemos considerar clásicas para la lucha contra el mal desempeño de las funciones públicas. El derecho sancionatorio, por definición, opera a partir de la idea de tipicidad, con lo cual las conductas han de estar expresamente prohibidas para poder aplicar luego una sanción. Pensemos también, por ejemplo, en lo que se ha traducido la llamada calidad docente, ¿no? El cumplimiento burocratizado de un catálogo de estándares. Obviamente no se puede traducir en eso. Como hemos visto, la atribución de responsabilidades vinculadas al ejercicio de funciones públicas conlleva la atribución de poderes discrecionales y, por lo tanto, requiere que el sujeto responsable delibere, a la luz de las circunstancias del caso, cuál es la medida óptima a adoptar. Entonces, la cuestión es, ¿cómo se debe llevar a cabo esta deliberación? ¿En qué consiste una buena deliberación? Y aquí creo que es donde puede servirnos precisamente el análisis de la virtud de la responsabilidad como integridad, ¿no? La idea de coherencia que señalábamos al principio. El ejercicio de las responsabilidades públicas exigirá que las acciones del sujeto resulten coherentes, lo más coherente posible, con los fines y valores que precisamente pretende desarrollar la institución en la que se incardina la concreta función objeto de responsabilidad. Los valores, los principios que se le imponen, si por así decirlo, al sujeto responsable, el funcionario, el que se trata. Se trata de actuaciones que no gestionan intereses propios, sino no es el propio sujeto que actúa el que ha de velar por sus intereses, sino por intereses de otros, en particular intereses generales o intereses públicos. Por lo tanto, aquí es muy relevante el concepto de representación, que exige precisamente la maximización de los intereses de aquello que se representa. En este sentido, los fines y valores a perseguir le vienen impuestos al sujeto que actúa, pero el sujeto se le exige lealtad a esos principios, pero esa lealtad no es nunca una obediencia ciega o mecánica. Exige que el sujeto delibere de manera responsable, sincera e íntegramente. Y si ahora nos preguntamos las distintas maneras en que alguien puede ser irresponsable, puede actuar en contra de lo que exige esta virtud de la responsabilidad, y siguiendo de manera un tanto libre un esquema de Dworkin señalaba respecto a la virtud ética, pero creo que la podemos adaptar. 3 causas de irresponsabilidad, lo que él llamaba la falta de compromiso con los principios o la insinceridad. Aquí podríamos verlo como la deslealtad. Realmente el sujeto no acepta esos valores, principios por los que ha de velar. El segundo sería la desconexión entre los principios abstractos y las acciones concretas. El sujeto realmente sí que se adhiere, se compromete, es leal a los valores de la institución, de la universidad o donde se integre, pero a la hora de llevarlos a la práctica se olvida de ellos. Yo propongo llamar a este caso debilidad de la voluntad, ¿no? Y el tercer caso del que se hablaba Dworkin sería cuando un sujeto se encuentra comprometido o debe lealtad a principios distintos, ¿no? Como normalmente ocurre, y lo que hace es no intentar integrarlos todos, sino compartimentarlos y fijarse solo en algunos de esos valores, olvidando el resto con los cuales también está comprometido. Pues bien, en mi opinión, estas 3
causas de comportamiento irresponsable pueden conectarse típicamente con los tres males del funcionamiento de la administración pública en general, ¿no? La corrupción, el servilismo, las conductas acomodaticias y el formalismo. No es ni muchísimo menos una clasificación exhaustiva ni excluyente, ni es que todos los casos de deslealtad sean corrupción, etcétera, pero serían los casos, diría, típicos. El primer supuesto, lo que llamo deslealtad, sería aquel en el que el sujeto en realidad actúa movido por otros principios distintos a aquellos, por otros intereses, los intereses propios o los intereses que no son generales, por ejemplo, de un solo grupo, etcétera. Creo que los casos de corrupción encadenarían clarísimamente aquí. Quien está en política, por ejemplo, para enriquecerse, etc. El segundo supuesto se daría cuando alguien, decíamos, en abstracto sí que se siente leal, comprometido con esos principios e intereses, pero cede al autointerés o alguna otra influencia ajena a los mismos. El sujeto es consciente de que lo mejor para perseguir esos fines sería una acción distinta a la que en realidad emprende. Algunos de estos casos, los que llamo debilidad de la voluntad, pueden ser, por supuesto, casos de corrupción, el que cede ante un soborno en una ocasión solo, etc. El que aprueba al hijo de un amigo, aunque en general es un profesor. Y serían casos de corrupción clarísimos. Pero no me interesan esos casos. Lo que me interesa es llamar la atención que en algunos supuestos, en el marco de las instituciones jerárquicamente estructuradas, ¿no?, como es el caso de la administración pública, en la que los distintos roles desempeñados definen de manera muy señaladas relaciones de autoridad, coordinación o vigilancia entre distintos sujetos, es usual que se acaben diseñando de manera informal procedimientos o códigos de conducta que conformarían el tipo de acciones que el sujeto pueda emprender, lo que cabe dentro, informalmente, y que actuar fuera, actuar al margen de esta inercia, podríamos decir, implique cierto coste para el sujeto, ¿no? Coste en términos, por ejemplo, de no promoción, pérdida de prestigio, o a veces simplemente la incomodidad de la institución con los compañeros. De modo que estos factores, en ocasiones, motivan a los individuos a someterse, generando un cierto grado, lo que llamo ahí servilismo, cierta inercia acomodaticia, que hace que el sujeto abandone su responsabilidad, no actúe de la manera en que considera que mejor serviría a aquellos intereses a los que debe servir por su cargo. Y, aunque en abstracto, como decíamos, se adhiera a los principios, a la hora de actuar hace aquello que le resulta más cómodo o productivo. Obviamente estos casos no serían en sentido estricto los casos los que pensamos como corrupción, pero en mi opinión también serían conductas irresponsables. Propongo llamarlas conductas acomodaticias. Esto implica que la actuación responsable no solo exige lealtad a los principios en abstracto, sino también, por así decirlo, otras virtudes, ¿no? La valentía, la autonomía intelectual para llevar a la práctica aquello que pensamos mejor. Por último, el tercer supuesto de irresponsabilidad, el caso de la compartimentación, cuando hay varios principios o valores que se imponen, que el sujeto debe velar por ellos, puede que el sujeto realmente no intente integrarlos todos, no haga este ejercicio de epistemología interpretativa, de buscarla, ¿no? O simplemente en ocasiones por pereza se quede con uno de ellos, y en otras ocasiones porque no sea capaz o no encuentre una justificación que le dé acomodo a todos. Optando entonces por compartimentar la vigencia de esos principios sin encontrar una justificación. Este sería, en mi opinión, por ejemplo, el clásico ejemplo del que llamamos el funcionario formalista, el burócrata. Claro que sirve, el principio de legalidad estricto sirve a algún valor o interés, la seguridad, pero se olvida completamente del resto de valores, fines, intereses, no hace el esfuerzo por integrar, por encontrar una medida que dé encaje a los distintos valores perseguidos. Al margen de todos estos casos de comportamientos contrarios a la responsabilidad, es posible que alguien realmente actúe lealmente, haga el esfuerzo, etcétera, y sin embargo se equivoque. Es decir, la medida a adoptar, como tengamos en cuenta que aquí hay que tener en cuenta relaciones de causalidad, que estamos vinculados al futuro, en realidad no sea la mejor a la larga para perseguir o velar por el fin protegido. En este sentido, hemos de ser conscientes de que la virtud de la responsabilidad no basta para el óptimo desempeño de la función pública. Se requiere también otras capacidades intelectuales u otras virtudes,
como la frónesis o sabiduría práctica, la perseverancia, la apertura de mente, etc. Pero aunque los servidores públicos actúen aunque el hecho de que los servidores públicos actúen responsablemente no sea una condición suficiente para el buen desempeño de sus funciones, creo que, sin embargo, sí que es, sin duda, una condición necesaria. Pues bien, y ahora ya sí, concluyendo. Hemos visto que algunos casos de mal desempeño de una responsabilidad pública tienen que ver con que el sujeto en realidad no vela por los intereses que ha de servir, bien por deslealtad a los mismos o por debilidad de la voluntad. Otros con negligencias o falta de capacidad para desempeñar adecuadamente sus funciones. Las estrategias para luchar contra cada uno de ellos han de ser distintas. Por supuesto, creo que hace falta atribución de responsabilidades retrospectivas, quizá también distintas según el caso de irresponsabilidad ante el que nos encontremos. Pero necesitamos, sobre todo, diseños institucionales que dificulten esas conductas y promuevan en ese ámbito la actuación responsable, ¿no? La actuación que no esté motivada por intereses espurios. Se trata de conseguir que en el ámbito de las decisiones públicas las razones justificativas y las razones explicativas tiendan a coincidir. Muchas de las medidas que hoy se reclaman vinculadas a los principios de transparencia, responsabilidad, buen gobierno, van precisamente en esa línea. Se trata de prevenir posibles conflictos de intereses a través de incompatibilidades, control de puertas giratorias, máxima publicidad de las actuaciones, etc. De modo que al menos dificultemos la ocultación de las posibles conductas corruptas. Pero quizás necesitemos también pensar estrategias que minimicen los otros tipos de comportamiento irresponsables, las conductas acomodaticias, las conductas formalistas, las incompetencias, etc. Y a mí se me ocurre que quizás un primer, aunque muy modesto paso, sea simplemente sacarlas a la luz como tales conductas irresponsables. Muchas gracias.